Acabamos de decirle al Señor, ¿verdad?, que queremos escuchar de su consejo, que trate nuestro corazón. ¿Se acuerdan? El mes pasado hablamos acerca del corazón. ¿Qué significa el corazón cuando dice la Biblia corazón? ¿A qué se refiere? A los pensamientos, al alma, a los sentimientos, ¿verdad? Por eso dice que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. No se refiere al músculo, ¿verdad? También vimos el origen de ese simbolito del corazón, ¿se acuerdan? Sí, viene de una semilla que se llama silfio, que la usaban mucho los griegos, que la usaban los egipcios y también los romanos. Esa tenía, le daban, ahora sí que mucha importancia, ¿verdad? Porque era como anticonceptivo. Y acuérdense, ahorita estamos en tiempos que entramos, ¿verdad?, que mucha gente festeja la Cuaresma. ¿Alguien sabe qué significa la Cuaresma? Todos fuimos católicos, casi la mayoría. Los 40 días que estuvo Jesús en ayuno, 40 días, ¿sí? Eso significa para la Iglesia Católica. Para nosotros ya es tiempo pasado, ¿verdad? Ya el Señor ya estuvo, ya hizo, ya fue, ya hizo lo que tenía que hacer en el amor que nos tuvo, y ahora nosotros tenemos una identidad diferente, ¿verdad? Los que hemos creído en Cristo, ahora somos diferentes. También hablamos acerca del corazón sin Dios. ¿Cómo es el corazón sin Dios? ¿Se acuerdan? Porque a mí me interesa que aprendan. Por eso hago preguntas. ¿Se acuerdan? Engañoso y perverso, ¿verdad? ¿Qué significa engañoso? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa engañoso? Que nos engaña, que nos hace creer que nosotros somos los buenos y el otro es el malo. ¿Se acuerdan Adán y Eva cuando pecaron? Uno le echó la culpa al otro. Desde entonces, así es el corazón del ser humano. Pero cuando viene Cristo y transforma ese corazón, ¿ahora cómo es? Dice Ezequiel 36:26, que Él nos va a dar un espíritu nuevo. Si podemos verlo, Eduardo, por favor. Dice que Él nos va a dar un espíritu nuevo. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque hoy voy a hablar acerca de esto, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Él nos va a dar un espíritu nuevo, y espíritu nuevo está con minúscula, ¿sí? Cuando habla de espíritu con minúscula, ¿a qué se refiere? A nuestro espíritu, ¿sí? Cuando está con mayúscula, por eso hay que poner atención cuando leemos. Igualmente Dios es con mayúscula, ¿verdad? Muchas personas lo escriben con minúscula. Si fuimos a la escuela, sabemos, ¿verdad?, que el nombre de persona se escribe con mayúscula. ¿Cómo vamos a escribir el nombre de Dios con minúscula? ¿Verdad? Pero a veces por falta de ortografía o que no conocemos, no sabemos, ¿verdad? Bien, dice 36:26, dice, ¿qué dice? Os daré un corazón nuevo y pondré, ¿qué dice? Espíritu nuevo. Aquí está hablando de ¿qué? De mi espíritu dentro de nosotros, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y fíjense el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí está con mayúscula. ¿A qué espíritu se está refiriendo? Al de Dios, ¿verdad? Que va a estar ¿dónde? Dentro de mí. Y haré, fíjense, ¿quién lo va a hacer? Dios. Y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra, ¿sí? Bien, quería hacer referencia de esto porque es muy importante. Hoy vamos a ver la cita de hoy, y el tema de hoy es espíritu de sabiduría, pero estamos hablando espíritu con minúscula. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Ese es el tema.
Nuestro texto es Efesios 1, 16 al 17. Vamos a leerlo. Vamos a leer en la Reina Valera. ¿Mandé? El tema es espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Espíritu con minúscula, porque es mi espíritu. ¿Sí? Acuérdense, nuestra serie, ¿cómo se llama? Mujeres sabias. Y nuestro lema, ¿cuál es? Proverbios 14:1, ¿se acuerdan? La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye, ¿verdad? Nosotras no somos necias, porque estamos aquí aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Ya el hecho de que vengamos a escuchar la palabra de Dios, damos, ¿verdad? A entender que nos interesan las cosas de Dios, ¿verdad? Y Dios va a tratar con nosotros y va a hacernos sabias, ¿verdad? Sabias. El hecho de que creemos en Cristo Jesús, ya somos sabias, ¿verdad? Bien, Él nos hace sabias, ¿sí? Ya hemos visto todo esto en todas estas enseñanzas. Y bueno, vamos a leer. Dice así: no ceso, está hablando Pablo, el apóstol, que estaba preso, ¿verdad?, por anunciar el evangelio. Dice, no ceso de dar gracias por ustedes. ¿Por quiénes? Por los efesios, ¿verdad? De los que vivían en Asia Menor. Dicen los historiadores que esta carta en realidad no era exclusivamente para los efesios, sino que fue una carta que fue enviada a todas las iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Pero más adelante se le asignó a la iglesia de los efesios, la cual también después, ¿verdad? Aquí miren, fíjense cómo Pablo empieza. Desde el principio dice que él está contento y agradecido con Dios porque ellos han sido fieles a Dios y han sido obedientes al evangelio, a la palabra de Dios. Dice, porque escucharon el evangelio de la verdad. Y bueno, él está agradecido con Dios, pero también dice que él ora por ellos, ¿verdad? En ese tiempo ellos estaban bien, pero luego vemos en un Apocalipsis donde Dios habla a esta misma iglesia y le dice, dejaste tu primer amor. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos dejar el primer amor? Sí, pero por eso estamos aquí hoy, ¿verdad? Porque queremos aprender y no queremos dejar ese primer amor, ¿verdad? Cuando te sentías contenta porque Dios te había salvado, porque creíste que Jesús pagó el precio de tus pecados. Eso es un motivo de alegría, de gozo. Y es tanta tu alegría que tú quisieras compartirle a todo el mundo. Que sepan que hay salvación en Cristo Jesús. Que no importa los pecados que hayas hecho. Dios perdona todo. Pero que se arrepientan, ¿verdad? Tú tienes ese gozo, esa alegría. Así estaban estos efesios cuando fue escrita esta carta. Y fíjense en la petición de Pablo para estas personas. Dice así, y no solo para ellas, también para nosotros, ¿verdad? Dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. O sea, él oraba por ellos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, fíjense, con minúscula, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahorita estamos viendo, ¿verdad?, que todo mundo dice que la Semana Santa y que para recordar y para arrepentirse y para guardar ciertas cosas y costumbres, ¿verdad? La iglesia tradicional, pero se olvidan de lo más importante, ¿verdad? Que Dios dice que no solamente en esta temporada. Él quiere que todo mundo le conozca. Él quiere darnos ese espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Dios.
Y nosotras tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de todo esto. Y si no tenemos esto, pedírselo al Señor. Que Él me dé ese espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él. Para hacer su voluntad. Para enseñar a quién, a mis hijos. Con mi testimonio, con mi mensaje que viene de parte de Dios y compartir a los niños. Ellos necesitan tener también ese espíritu de sabiduría y Dios quiere dárselos. Pero necesita primero Dios empezar con nosotras, que somos las madres, al esposo, porque a veces el esposo, ¿verdad?, a veces se dicen cristianos, pero a veces en realidad no lo son, ¿verdad? Entonces, ¿a quién nos toca? A nosotras nos toca. ¿Qué? Pues pedirle a Dios que me dé primeramente a mí un espíritu de sabiduría, de conocimiento en la palabra, en Dios, para conocerle cada día más, ¿verdad? Y así yo puedo ser sabia y puedo ser esa mujer, como dice nuestro lema, la sabia edifica su casa, no la destruye. ¿Y cómo la vamos a edificar? En nuestra conducta, con nuestra conducta, ¿verdad? Si él no es cristiano, bueno, no es cristiano, pero yo sí soy, y aquí se trata de mí. Y si yo doy un buen testimonio, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de las mujeres que tienen esposos que no son cristianos? O que dicen que son cristianos, pero en realidad no lo son. ¿Qué dice? Que con nuestro testimonio tenemos que ganarlos para Cristo. Entonces, ¿necesitamos sabiduría? ¿Necesitamos el conocimiento de las cosas de Dios? Sí, por eso estamos aquí, ¿verdad, hermanas? Gracias a Dios. Bien, Pablo oró por estas 3 cosas. Y estas 3 cosas son cosas espirituales. Se fijan, cuando oramos, yo no sé, ¿verdad? Confío en que ustedes sepan esto, que no solamente es pedirle a Dios cosas materiales. Para Dios es más importante las cosas espirituales, porque hace ratito estuvimos cantándole, ¿verdad? Tu reino y tu justicia y todas las cosas que se añadirán. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir primero? Sabiduría. ¿Para qué? Para buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que dice Dios. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Lo material, el vestido, el calzado, el alma de tu esposo, ¿verdad? Tus hijos, tu trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere. Y ojalá que todos los pastores y líderes espirituales también tuvieran este anhelo de orar por la iglesia, ¿verdad? Para que Dios sea formado en cada corazón, para que Dios nos dé ese espíritu de sabiduría y de conocimiento de Dios. Esa debe ser la oración de un pastor, de un líder espiritual, de alguien que está compartiéndole la palabra de Dios a otra persona. Esa debe ser su oración: Señor, que sea formado el carácter de tu hijo, Señor, en él, pero primero en mí, ¿verdad? Para que él vea mi testimonio y que dice, y glorifique al Padre que está en los cielos. De hecho, esta carta a mí me encanta porque habla de nuestra verdadera identidad en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Tú sabes quién eres? Dice la palabra de Dios que somos primeramente, fuimos predestinados. ¿Qué quiere decir eso? Que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había dicho, ¿verdad?, que iba a enviar a su Hijo, ¿a qué? A morir por nosotros. Pero no solamente nosotros, habla de los que creen, ¿verdad? Pero también quiere que los demás vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedo compartir si no tengo conocimiento? Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona estudia licenciatura, vamos a decir, pero estudió y nunca lo practicó, ¿de qué le sirvió? Para nada.
Así nosotros tenemos que tener el conocimiento de las cosas de Dios. ¿Para qué? Para poderles compartir a los demás, ¿verdad? Ese es el primer amor, así es. Uno quiere compartirle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque uno trae la alegría del corazón y más, como dice la Escritura, el que más le debe al Señor, pues más lo quiere, ¿verdad? Por tanto que le debe uno. ¿Y quién no le debe al Señor? A ver, díganme. Todos le debemos, todos. Si tan solo yo les he compartido un solo pecado es suficiente para ya no estar en la presencia de Dios. Entonces, no, hombre. Hablamos también acerca de la gracia de Dios, ¿se acuerdan? No se les olvide esto, ¿qué es la gracia? ¿Qué es? A ver si se acuerdan. Porque para mí es muy importante que lo sepan. ¿Mande? Un favor inmerecido. Gracias, hermana. Un favor inmerecido. ¿Cuál es ese favor? Pues que yo merecía irme al infierno porque yo he pecado o no. He mentido, un montón de cosas. Y el favor que Dios me hizo, ¿cuál fue? Que envió a su Hijo Jesús, que siendo yo pecadora, dice, Él murió por mí. Fíjense nada más, ¿cómo no estar agradecidas si merecíamos irnos al infierno? Pero por su amor infinito, ¿qué dice? Envió a su Hijo Jesús, porque nos amó y nos perdonó. ¿Pero por qué? Allí hubo un requisito, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue? El haber oído, dice la palabra de Dios, y el haber creído, ¿en qué? En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de que Cristo murió para redimirme. ¿Qué significa redención? Es un rescate, que no fue de dinero no. Un rescate quiere decir con la sangre preciosa de Jesús, porque dice que sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Sí? Él dio su preciosa sangre para salvarnos. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no querer compartir a los demás para que se salven, para que lleguen al conocimiento de la verdad? Y para eso se necesita tener estas tres cosas. Por eso Pablo oraba por ellos. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Es un qué? Espíritu de sabiduría y de conocimiento. ¿En qué? Y de revelación, ¿verdad? Revelación y conocimiento de Él. Tres cosas por las que Pablo estaba orando por estos hermanos, ¿sí? Y a veces oramos por todo menos por las cosas espirituales, ¿verdad? Oramos, Señor, no tengo para comer, por favor dame. Señor, no tengo una casa. ¿Y es malo eso? No. Pero dice Dios que nos enfoquemos primero en buscar su reino y su justicia, y todo lo demás va a venir como añadidura. Eso es lo que dice en Mateo 6, 33 y 34. Vamos a verlos en la NTV para que vean lo que dice Dios. Y Él no miente, Él siempre nos habla con la verdad. Si somos obedientes vamos a recibir bendición. Si no somos obedientes, pues entonces nos va a ir como en feria, ¿sí? Es Mateo 6, 33 y 34. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Él es nuestro rey, eso significa, ¿verdad? Entonces, si Él es mi rey, ¿qué voy a hacer? Obedecer. ¿Y qué dice justicia? ¿Qué es la justicia? Las cosas que Él me pide que yo haga, que son cosas buenas, ¿sí? ¿Y qué dice? Y todo lo demás, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De cuáles cosas está hablando? Arriba dice todo, ¿verdad? Si tú lo lees desde el principio, el contexto es que dice que piden, ¿verdad? Por comida, piden el pan, piden todo. Están preocupados por eso. Pero dice, ustedes no se preocupen, ustedes nada más obedézcanme, crean en mí. Si yo soy poderoso, ¿cómo no les voy a proveer lo que necesitan? Si ustedes piensan que no, pues están equivocadas, ¿verdad? Y si te acercas a mí pidiéndome algo, dice, pues no dudes. Porque si dudas y piensas que no te lo voy a dar, pues entonces no te lo voy a dar. Porque tu fe para mí es importante. Yo necesito que tú me creas. ¿Tú crees que Dios puede cambiar a ese marido inconverso, malo, perverso, etcétera, etcétera? Sí,
Pero para eso necesita verte a ti convertida. Y necesita escuchar también la palabra de Dios. Y ahí Él va a responder. Dios quiere eso y por eso Pablo pedía por todo esto. Porque es necesaria mejor las cosas espirituales que las cosas materiales. ¿Sí? Las cosas materiales aquí se van a quedar. Sí las vamos a disfrutar por un tiempo, pero al rato ya nos petateamos y nos vamos, ¿verdad? Y si estamos con el Señor, nos vamos con el Señor. Si estamos en las cosas materiales de aquí, nomás estamos viendo lo de aquí, pues aquí nos vamos a quedar. Y ojalá que fuera aquí, ¿verdad? Pero sabemos que no, es un lugar muy horrible que Dios no quiere que vayamos ahí. Por eso vino y pagó un precio muy alto. Y a nosotros nos dio la responsabilidad de compartir. ¿Compartir qué? Ese evangelio, ese favor, esa gracia que Dios nos dio. Primero vamos a ver sabiduría. Dice que Dios que ora a Dios para que le dé un espíritu de sabiduría. ¿Sí? ¿Qué es espíritu de sabiduría? Sabemos que viene del griego Sofía. Dios quiere que nos llenemos nuestro corazón de sabiduría. ¿Y cómo vamos a llenar nuestro corazón de sabiduría? Escuchando el consejo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a escuchar el consejo de Dios? A través de la Escritura, a través de las enseñanzas que se dan en la iglesia, a través del pastor, de los líderes espirituales, ¿verdad? Que van a hablarte ¿qué? La palabra de Dios. Por eso cuando tengas una necesidad, primero órale a Dios. Y si todavía te queda duda, ve con el pastor. Pide consejo. Y Él te va a dar el consejo de Dios y Dios te va a confirmar lo que ya te había dicho. ¿Sí? Eso es por nuestra incredulidad. Pero si le creemos a Dios, Dios habla y nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Dios quiere que tengamos ese espíritu de sabiduría. Depende de lo que esté lleno tu corazón, esa va a ser la sabiduría que tú tengas. Recuerden que en el Pentecostés, la primera vez que fueron llenos del Espíritu Santo, Dios les había prometido eso, ¿se acuerdan? Que dijo Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Ese poder, ¿quién nos lo da? Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibiste tú el poder? Cuando creíste la palabra de Dios. Ahí entró el Espíritu Santo, es lo que dice también aquí en Efesios, que nos selló con su Santo Espíritu, por haber oído y por haber creído. Entonces, de lo que llenemos nuestro corazón, de eso vamos a reflejar a los demás. Vamos a ver si tenemos ese espíritu de sabiduría. ¿Se acuerdan de Esteban? Dice que fue lleno del Espíritu Santo. En cambio, los fariseos, vamos a ver Hechos 5:17, estaban celosos. ¿Por qué? Porque los apóstoles hacían muchos milagros y hacían muchos prodigios de parte de Dios, ¿verdad? Y ellos estaban, pero llenos ¿de qué? De celos, de celos. Entonces, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿De qué estás lleno? ¿Del Espíritu Santo o estás lleno de qué? De celos, de amargura, de tristeza, de ansiedad. Porque si te llenas de ansiedad, no, olvídate, ya, perdiste. Y el enemigo así nos quiere ver, derrotados. Pero Dios dice que Dios te dio un espíritu no para que seas cobarde. La vida es dura y hay que enfrentarla, y más nosotros que somos cristianos. Si somos genuinos y verdaderos, vamos a sufrir por el evangelio. ¿Sí? Yo recuerdo muchas amistades perdí por ser cristiana. Y más, sin embargo, hasta la fecha me respetan, aunque no tengan mucha amistad conmigo, me respetan.
Pero Dios dice que todo esto va a ser necesario para que nosotros crezcamos, para que nuestro carácter sea parecido al de Jesús. ¿Cómo es el carácter de Jesús? Perdonador, misericordioso, lleno de amor, de bondad, de paciencia. Tenemos mucho que aprender de nuestro maestro, ¿verdad? Hace rato también cantamos eso, ¿verdad? Yo necesito parecerme a ti. Y necesitamos parecernos a Él, pero depende de lo que estemos llenos. Si estoy llena del Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra de Dios? No se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes más bien sed llenos del Espíritu Santo. Porque si estás llena del Espíritu Santo, es lo que vas a fluir, es lo que va a salir de ti. Tus palabras, tus miradas, tus gestos, tus acciones. Eso es lo que va a salir. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que está dentro de nosotras y Él nos está impulsando a hacer las cosas de Dios. Por eso dije, te voy a dar de mi espíritu para que hagas mis preceptos y mis estatutos. ¿Sí? Para eso nos dio el Espíritu Santo, no nos dejó desprotegidos, no tenemos por qué tener temor. Tenemos que tener una confianza plena de lo que Dios me dice es verdad. Y a veces luchamos con nuestra carne y con nuestros pensamientos. El miércoles nuestro hermano Mario nos estaba compartiendo, hablando acerca de nuestros pensamientos, ¿verdad? Nos traicionan. Y yo les he dicho, ¿dónde trabaja Satanás? Aquí. ¿Y qué dice la Biblia que es el corazón? Aquí. No es este, es este. De lo que está lleno mi mente, es de lo que está lleno mi corazón. ¿Sí? Pero Dios quiere que seamos llenas del Espíritu Santo. Porque de lo que estés lleno es lo que te va a controlar tus acciones. En Lucas 6:45 dice la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Así que cuidado con lo que hablamos, porque ahí nos delatamos. ¿Sí? De lo que esté lleno mi corazón, ya dijimos, ¿qué es el corazón? Mis pensamientos, mis emociones, el intelecto, porque de ahí salen ¿qué? Las decisiones. ¿Sí? Si mi corazón está lleno de maldad, pues ¿qué va a salir de ahí? Pura maldad. Y a veces los maridos que son inconversos no se convierten porque ven en nosotras eso. Pero acuérdense, como el corazón es engañoso, nos hace creer que nosotras somos las buenas, las buenitas, ¿verdad? Y ellos son los malos. Pero Dios dice que tengamos cuidado. De lo que estemos llenos, eso es lo que va a salir de nuestra boca. Si está lleno de rencor, lleno de envidia, lleno de ira, lleno de enojo, un maldiciente, ¿de qué está lleno su corazón? De maldición, ¿verdad? Tiene un descontento. Por eso es importante que tengamos ese espíritu de sabiduría y de conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque de lo que estemos llenos, eso es lo que va a controlar, lo que va a dominar, ¿qué? Nuestras acciones. La persona que tiene sabiduría de Dios conoce cuando las cosas están pasando mal. ¿Qué conoce? Que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Entonces, si me está pasando algo malo, es que Dios permite, ¿verdad? Si yo no estoy haciendo nada para que yo reciba eso algo malo, ¿sí? Si estoy recibiendo eso, el sabio sabe, porque ahora el sabio es de saber. El sabio sabe y entiende que esto Dios lo está permitiendo, ¿para qué? Para forjar mi carácter, para que yo crezca y me parezca más a Cristo. Solo el que tiene sabiduría
conoce todas estas cosas y nunca se ofende. Si alguien te ofende, tú no te das por enterado, aunque sentiste la ofensa. El sabio sabe que Dios lo está puliendo. Sabe que esa ofensa tal vez sí se la hizo, no sé, tu ser más querido, pero sabes que Dios quiere que tú seas valiente y fuerte, porque solamente los valientes se arrebatan el reino. Y valiente no se refiere a que te agarres a trompones, no, o que te defiendas con palabras, tampoco. Valiente es aquel que tiene el dominio propio para controlarse y no responder de la misma manera, o peor. Esa es sabiduría de Dios. No se ofende fácilmente, sabe perdonar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo controla. Tiene un espíritu sabio, espíritu con minúscula, espíritu sabio. Y es comprensivo. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo dentro de él. Por eso puede hacerlo. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos, ¿sí? Porque Él nos impulsa a hacer las cosas de Dios. Entonces, ¿qué significa un espíritu de sabiduría? Bueno, es la disposición de mi espíritu de adquirir esa sabiduría. O sea, el deseo que tengo yo en mi corazón de aprender. ¿De quién? Del sabio. ¿Quién es el sabio? El único sabio. Dios. Él es el único sabio. Entonces, si quiero ser sabia, me junto con el sabio, ¿no? Yo adquiero sabiduría de Él. Él me da esa sabiduría a través de su palabra. Entonces, es una disposición espiritual que me capacita para recibir la verdad divina y para apropiármela en mi vida, en mi cotidiana vida. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok. Y como he recibido esa verdad divina, entonces ahora yo la practico. Principalmente, ¿dónde tenemos que practicar nuestra sabiduría? Y después, con las personas, los vecinos, ahora sí que todos los que nos rodean, ¿verdad? Y vamos a poner ahí por obra. Entonces aquí vemos, eso se llama sabiduría, sabiduría. Ahora, revelación, ¿qué significa revelación? Es una disposición o una percepción para que crezcamos en el conocimiento. Es decir, que sepamos quién es Dios. ¿Sí? A veces porque no conocemos a Dios, decimos, ¿por qué me pasa esto? Se nos olvida que Dios dice que todo nos ayuda para bien, ¿verdad? Porque no conocemos a Dios, que Dios es soberano y a veces tenemos que sufrir porque Dios sabe cómo tratar con nosotras, ¿sí? Dios quiere que no solamente tengamos esta revelación de las cosas de Dios, sino que le conozcamos. Pablo oró por esto para los creyentes y miren cómo al final Dios le reprocha, después de haber estado con aquel fuego del Espíritu Santo y compartiéndole a las gentes y viviendo cosas terribles, porque estos primeros cristianos vivieron cosas feas. Nosotros no estamos sufriendo, esa es la realidad, ¿sí? Porque a ellos los mataban, los echaban allí a los leones, los quemaban, los crucificaban, ¿sí? Estaban bien firmes. Y al final en Apocalipsis el Señor les dice, dejaron su primer amor. Que no nos pase lo mismo, hermanas. Que no dejemos ese primer amor. Que sintamos lo mismo cuando recibimos la gracia de Dios. Ese mismo gozo, esa misma alegría que sentimos, que sea hasta el final. Dice, en el conocimiento de Él. ¿Qué significa conocimiento? Viene del griego epignosis, que significa pleno discernimiento. También hace rato cantamos, ¿verdad? Señor, dame tu conocimiento y enséñame a discernir. ¿Qué significa discernir?
Saber apartar lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Lo malo para no hacerlo y lo bueno para hacerlo, ¿sí? Entonces, nos dio pleno discernimiento. ¿Para qué? Para conocer de Él, de quién es Él y cómo es Él. Es decir, que en lo que vamos conociendo a Dios, Dios nos va capacitando para saber discernir lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, acomodando todo lo que es espiritual, todo lo que viene de parte de Dios o lo que no viene de parte de Dios. ¿Sí? Por eso Pablo escribió tantas cartas. ¿Por qué? Porque hay muchos predicadores, hermanos, que no te enseñan la verdad. Te enseñan todo menos una vida de rectitud, lo que realmente vale la pena, porque todo se va a quedar aquí. Y se enfocan en lo espiritual y entran al corazón de las personas para que haya en ellos ambición, ¿sí? Porque te dicen, si tú das esto, Dios te va a bendecir y te va a dar 100 más. Entonces entran al corazón del hombre de esa manera. Sí, Dios promete, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Primero busca ¿qué? ¿Y qué más? Todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Y te va a dar qué? Lo que necesitamos, hermana. Si Dios sabe que te va a hacer daño el dinero, ¿tú crees que te lo va a dar? Pero más sin embargo, si sabe que tu prioridad es Dios, pues te va a dar. Porque sabe que no va a ser un obstáculo para que se pierda tu alma. ¿Sí? ¿Recuerdan el pasaje del joven rico? Tenía mucho dinero y llegó y dijo, Señor, ¿qué necesito para pertenecer a tu reino? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué le diría eso? Porque él sabía lo que había en su corazón, ¿sí? Él sabía que su prioridad era el dinero. Y dice, como le estorba, yo quiero quitárselo. Pero aquí él respondió mal. Pero ¿cómo vamos a responder nosotras? Esto es lo importante, porque estamos escuchando el consejo de Dios. Dios quiere que lo conozcamos. El que no conoce a Dios dice, ay no, ni porque voy a la iglesia, ni porque diezmo, ni porque esto, siempre me va mal. Espérate. Dios te conoce y sabe cómo eres. ¿Sí? Cantamos también eso, ¿verdad? Él conoce lo que está en mi interior. Él conoce mi corazón. Y si Él sabe que eso me va a hacer daño, Él no me lo va a dar porque me ama. ¿Se acuerdan de aquel hombre también que era leproso y que estaba en la puerta del rico? Que tenía banquetes y él por ir a las migajas que caían ahí. No tenía nada, pero tenía a Dios. Cuando se murieron el rico y el Lázaro, ¿qué pasó? Él se fue con el Señor. ¿Y cómo vivía él? En la miseria. Entonces Dios sabe, el cristianismo no se trata de mis emociones, se trata que tanto le creo a Dios. Tenga o no tenga dinero. ¿Se acuerdan de Job? Otro ejemplo. Dios conocía a Job y dijo, le voy a quitar todo y yo sé que él nunca va a renegar de mí, pero quiero pulirlo un poco más. Y Dios permitió todo eso para pulirle ese poquito que le faltaba. De tal manera que al final reconoció Job. Ya dijo, ay Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios conoce a cada una de nosotras, hasta lo profundo de nuestro corazón. Y Dios nos está hablando hoy, porque Él quiere que tengamos ese espíritu lleno de sabiduría, de revelación de las cosas de Dios espirituales, que le pidamos por cosas de veras que sean verdaderas, permanentes, que no se marchiten como su palabra. Quiere que compartamos esas verdades de Dios y que las vivamos principalmente. Pero desgraciadamente ahorita la iglesia está decayendo de una manera tremenda y es parte de la profecía, porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe?
es dejar el camino del Señor para seguir otro camino. ¿Y qué decía Pablo acerca de otro evangelio? Porque ese es otro evangelio, el de la prosperidad. ¿Verdad? Tú da y Dios te lo va a multiplicar. Aquí está una hermanita que un pastor le dijo así, ¿verdad, Ceci? Le dijo, no, hermanita, si usted me da su casa, Dios le va a dar 2. ¿Cómo ven? Que le diera el carro. Y luego rentó un lugar y le dijo a cada hermanito le toca de a tanto para que pague el lugar. Una obligación. Dios no quiere obligaciones. Él quiere que le amemos de corazón. Así como Él se entregó todo y nos dio su sangre preciosa para salvarnos, así quiere que nosotros le entreguemos todo nuestro ser. Y Dios quiere llenarnos de esa sabiduría. Dios quiere llenarnos y revelarnos todas las cosas espirituales para que las podamos compartir primeramente en casa y después llevarlas a las personas. Tienes amigas, tienes primos, tienes hermanos, tienes amistades. ¿Te gustaría verlos en el infierno? No. Yo por lo menos a mis familiares, a los que más amo, ¿cómo crees? Todos mis hermanos yo los amo y como yo no quiero, mis sobrinos, todos, yo quisiera que estuvieran y que conocieran la verdad. Pero por causa de la dureza del corazón de ellos, a veces ni quieren escucharme y es una tristeza para mí, porque yo sí quisiera compartirles, quisiera ahora sí que meterles un chip ahí, ¿verdad? Pero acuérdense, no somos nosotros, es Dios. Hay que ser pacientes, hay que esperar el tiempo de Dios y seguir orando, porque la oración puede mucho, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces, es lo que dice así la palabra de Dios. Necesitamos conocer a Dios, ¿verdad? Porque a veces hay personas que atribuyen cosas a lo que en realidad no tienen ni poder ni valor. Dios quiere primero forjar nuestro carácter, ayudarnos, ¿verdad? Para que sepamos quién es Dios. Dios es el Todopoderoso. Yo les aconsejo que escuchen unas enseñanzas del hermano Chuy Olivares que se llama Conociendo a Dios. Cuando tú escuches toda la serie, vas a terminar de diferente manera, con una fe más firme. ¿Por qué? Porque ¿qué es conocer a Dios? O sea, saber quién es Él. Y sabemos que Él es amoroso, Él es justo, Él es santo, Él es perfecto, pero ahí te explica de una manera minuciosa. Y es lo que Dios quiere, que tengamos ese conocimiento, porque como les reitero, Dios quiere que le conozcamos. No solamente para que sepamos quién es Él, sino para compartirle a los demás, para que vengan al conocimiento de Dios. ¿Para qué? Como dice la palabra de Dios, para probarlo mejor, para vivir una vida que le agrade a Dios, ¿verdad? No es para mi salvación, no, la salvación ya fue en la cruz del Calvario y cuando yo creí, ¿sí? Pero muchas personas dicen que Dios es amor y que vivas como vivas, de todos modos ya Dios te escogió y ya te vas a salvar. ¿Será cierto? No. Si no, entonces ¿para qué hablaría de santidad? ¿Para qué hablaría de una vida nueva en Cristo? ¿Verdad que no? Bien, pero hay iglesias que así lo dicen. Yo estuve en una de ellas, por eso se los digo. Decían, hagas lo que hagas, ya Dios te salvó y ya estás salvo. Salvo para siempre y hagas lo que hagas. Era su lema. Mi esposo dio dinero para comprar unas bancas y ¿saben qué hizo el hermanito que hacía las bancas? Pues hizo lo que hizo, al fin que tenía su salvación libre. ¿Sí? Se echó el dinero y nunca hizo las bancas. ¿Sí? Pero gracias a Dios nos dio discernimiento para ver todas esas cosas. ¿Y qué hicimos? Nos apartamos. Pero no antes sin hablar con el pastor, ¿verdad? Hablamos con él y le dijimos, hermano, pues nosotros creemos como dice la Escritura, ¿verdad? Que por gracia somos salvos, sí es cierto.
Fue un regalo de Dios, pero también habla de la santidad. Y usted dice que haga lo que haga. No, hermano, sí lo puedo hacer, pero que se me chispotee, ¿verdad? Que pequé. Ay, Señor, perdóname, me arrepiento. Pero ya si te dan libertad para pecar, ¿qué vamos a hacer? Pues qué padre, ¿verdad? Al fin que el pastor y la hermana Dolores dicen que no, porque Dios me lo va a demandar a mí. Al que predica, Dios se lo va a demandar. Entonces, pero estas iglesias predican así porque a ellos les conviene, ¿sí? Son personas que les gusta, como dice la escritura también, ahora sí, quitarle la lana a sus ovejas. Sí, la lana, literal, ¿sí? Siempre están pidiendo dinero. A ver, de los que estamos aquí, que somos testigos, ¿quién les ha pedido dinero para que den para la iglesia? Ustedes solitos lo han traído. ¿Por qué? Porque Dios se los ha puesto aquí en el corazón y eso Dios lo mira. Yo iba a iglesias donde ponían tu sobrecito para que echaras ahí tu diezmo y luego le ponías tu nombre. Ya me lo querían hasta tu dirección. Y a mí no me gustaba. Hasta que un día dejé de ponerle mi nombre. Pero pues ya me habían identificado, ¿verdad? Entonces, se nota. Entonces, ustedes tienen que estar bien llenas de sabiduría, llenas del conocimiento de Dios en las cosas de Él, para que nadie los engañe, porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos van a venir engañadores, que ellos van a decir que tienen la verdad, pero la verdad está en la palabra de Dios. No te engañes, que tu corazón no te engañe. La palabra de Dios es la única. ¿Tienes alguna duda? Ve a la palabra de Dios. Porque acuérdate que dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios se perdió. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, le faltó conocer a Dios. Y si nosotros no leemos la palabra de Dios, pues ¿cuál conocimiento vamos a tener? Necesitamos fajarnos a leer, a escudriñar, porque eso dice la palabra de Dios, ¿o no? Dice escudriñar las escrituras. ¿Qué significa eso de escudriñar? Excavar hasta lo más profundo, hasta que Dios nos revele realmente lo que dice ahí. Y no es como una chispa así, ya te voy a dar y ya lo entendiste. No, es a través de buscar, porque la Biblia se interpreta por sí misma. Yo a veces digo, es como un rompecabezas, tienes que armar las piezas, ¿sí? Lees y dices, esto, y acá dice esto otro, entonces es esto, ¿sí? Entonces hay que leer. Claro que sí, el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Pero hay que leer. Entonces, para adquirir la sabiduría, el consejo de Dios, la revelación de Dios en el conocimiento de Él, se necesitan dos cosas. Una, querer. Si yo no quiero, ¿tú crees que Dios va a ayudarme? No. Entonces, hay que querer. Dice en Efesios 4, 13 y 14, vamos a leer estos dos textos. Pablo oró por esto mismo, ¿verdad? Dice 4:13, dice, hasta que todos, ¿qué? Lleguemos a la unidad de la fe y a la medida de la estatura y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean, ¿qué? Con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, porque si no te vas a dejar engañar. Hubo un tiempo en que yo estaba confundida. Yo en ese tiempo no, por esa causa del pastor mi esposo ya no quería ir a ninguna iglesia, ¿sí? Se amargó. Y había confusión porque las hermanitas que yo conocí en ese tiempo
resultó de que, bueno, el Señor que le arregló y le puso una muela de oro, ¿verdad? A la congregación y luego que uno te decía que lleno del Espíritu Santo y agarraba su saco y luego lo hacía así y hacía un ruido en el micrófono y todos caían tirados en el piso. Y yo decía, ¿qué es esto? Dios mío, yo estaba confundida porque yo dije, eso no dice en la palabra de Dios, o quiero que ustedes me digan si estoy equivocada. Y se levantó una ola bien fea que sí se confundía uno, la verdad, porque yo no dudo del poder de Dios, ¿verdad? Y luego que allí andaba el predicador y decía, hermanitas, por ejemplo yo aquí, hermanitas, yo sé que en tu bolsa traes 2,000 pesos, el Señor dice que vengas, que se los deposites aquí en el ofrendero. Y la hermanita, la casualidad que trae 2,000 pesos. ¿Tú qué crees? Ella, como tiene un corazón bien, que está escuchando la palabra, dice, caray, no, pues sí, Dios me está diciendo que lleve ese dinero. Y viene y trae para el predicador. Y luego se levantó una ola de que era el predicador, y como era el predicador no podías tocarlo, porque estaba ungido. No te me arrimes. Órale, decía yo, ni Jesús hacía eso. Y se levantó una ola también de aquellas personas que caía oro. Estaban en la alabanza y todo, y que caía polvo de oro, decían. Wow, decía yo no dudo del poder de Dios, yo no dudo que no sea verdad, si estamos invocando a Dios, pero la doctrina, fíjate la doctrina, porque van a venir muchos engañadores. Por eso yo les motivo, les animo a que escudriñen la palabra, para que nadie las engañe, porque doctrinas hay muchas, iglesias hay un montón, pero hijos verdaderos de Dios, solamente hay una iglesia, ¿sí? Que es aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que se prepara, porque dice Dios que Él va a venir cuando menos nos lo esperemos, ¿sí? Y va a venir por una iglesia pura y sin mancha. ¿Cuál es esa? Pues por la que pagó. Si tú creíste que su sangre fue suficiente para perdonar tus pecados, por ti va a venir, ¿verdad? Y obedeces lo que dice la palabra. Que somos humanos y a veces la vamos a regar, sí, porque todavía esta carne nos es un obstáculo para hacer completamente la voluntad de Dios. Por eso dice que cuando ya dice la cita que tienes en tu perfil, hijo, que Dios me capacita y me enseña y me guarda, terminará la obra que Dios empezó en mí hasta el día de Jesucristo. Ahorita todavía no, estamos luchando con esta carne, por eso es una lucha espiritual, ¿verdad? Pero de lo que estemos llenos, pues es de lo que vamos a dar, ¿ok? Entonces, a ver, ya leímos el 14, ¿no, verdad? Aquí dice, para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que leer la palabra de Dios, pero Dios quiere primero que quieramos, que lo deseemos en nuestro corazón, y querer es obedecer, ¿verdad? Por ahí hay un dicho muy común que dice, el que quiere, ¿qué? Puede. Entonces, si tú quieres, puedes. Y aparte tienes al Espíritu Santo. Dios no nos dejó sin herramienta, nos dejó su palabra. ¿Qué nos falta? Querer, decidirnos, ¿verdad? Él quiere que pensemos en las riquezas de allá, de arriba, las que tienen valor. Pero si no tenemos fe, ¿cómo las vamos a obtener? ¿Verdad? Entonces hay que escudriñar las Escrituras. Lo que dice Juan 5:39, por falta de tiempo ya no lo vamos a ver, pero ustedes en su casa lo pueden ver. Escudriñar es estudiar a fondo la palabra de Dios, con mucho cuidado, con interés, averiguar, examinar, indagar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las Escrituras nos van a hablar de Jesús y nos van a hablar para conocer a Dios.
Ellas nos revelan quién es Dios, para qué vino, qué hizo y por quién lo hizo, ¿verdad? De morir en esa dura cruz. Entonces, ¿para qué? Toda la finalidad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, ¿sí? Porque allá en el cielo va a ser otra cosa. Y ya cuando lleguemos allá dice que Dios nos va a dar un cuerpo diferente como el de Cristo. Ya no vamos a tener relación con el pecado. Ya, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, por esto oraba Pablo sin cesar. Señor, dales este espíritu de sabiduría, inteligencia espiritual, ¿verdad? Se refiere a que apliquemos todo lo que aprendimos de la palabra de Dios, ¿verdad? Como aquel ingeniero que estudia y practica. Así también nosotras estamos aprendiendo y hay que ir a practicarlo, porque de nada nos sirve si lo aprendemos y no lo practicamos, ¿verdad? Dios no lo va a demandar, porque nosotras ya tenemos el conocimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan de Daniel? Dios le dio conocimiento y le dio inteligencia en letras también. O sea que no solamente Dios nos da la inteligencia que viene de Dios, sino aún también la que está aquí, para no hacer las cosas de los que están aquí, ¿verdad? Ok, entonces se requieren de dos cosas. Una, ¿de qué dijimos? De querer. Y otra, de estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Si tú quieres, tú vas a poder. Y es parte de corresponder a Dios en su amor. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios que somos ¿qué? Su cuerpo. ¿Sí? Somos su cuerpo aquí en la tierra. Entonces, como cuerpo de Dios, Él me da la orden y ¿qué hago yo? Obedecer. Entonces, Él me manda que yo escudriñe la palabra. Él me manda, ¿para qué? Para que yo lo conozca. Y me manda también que sea obediente. Entonces, si yo le creo a Dios, voy a hacer estas dos cosas. Y para hacer estas dos cosas necesitamos la palabra, ¿sí? Para que nadie nos engañe, para que no caigamos en esas iglesias donde parece que la alabanza está re bonita. A mí me da mucha tristeza que hay hermanitas que se fueron de aquí, precisamente por eso, porque no brincoteamos ni hacemos shows. A Dios no le gustan los shows. Si tú sientes en tu corazón alabar a Dios y saltar, hazlo. Yo no te estoy diciendo que no lo hagas, pero no porque veas al otro lo hagas tú también. Y el otro que no lo hace, tampoco juzgues al que lo hace, porque cada uno en lo personal Dios le vamos a dar cuenta a Dios, ¿sí? Porque acuérdense de David, él danzó y no le importó y hasta se quitó la capa que traía ahí. ¿Y qué dijo su señora? Ay, qué vergüenza. Ahí enseñando todas tus partes. No es cierto, no estaba enseñando sus partes, ¿verdad? No, nada más se quitó la de encima porque tenía calor, ¿sí? Pero él estaba emocionado cantándole al Señor, alabándole. Y se agradó Dios. Entonces, si Dios te pone a brincar, pues brinca. Y si tú ves que tu hermana está brincando, déjala que brinque. Y no te asustes de ella, porque Dios trata con cada uno de diferente manera. ¿Sí? Pero ya cuando todo se hace un relajo, no. Dios es un Dios de orden, acuérdense. Siempre hay que tener presente eso. Dios es un Dios de orden y nunca va a hacer lo que es un desorden. Como eso del saco, nomás le decía psh, y todos automáticamente, hermanos, se caían en el piso. Y una vez fuimos a una iglesia donde nos invitaron y llegó el predicador, era una pareja. Y nosotros, Santiago y yo estábamos atrás, Eduardo estaba todavía en Cancún, y estábamos hasta atrás, y llegó la hermanita y empezó a orar por las personas, y el hermano estaba atrás para cacharla, ¿sí? Y yo veía que llegaba y purrún, y al otro y purrún, y a todos, y yo estaba asustada, dije, ahorita que llegue conmigo, ay, ¿qué voy a hacer? Y estaba yo pensando en eso cuando mi hijo me dice, mamá, cuando llegue aquí conmigo, ¿qué? ¿Qué? ¿Me dejo caer o qué? Le dije. Y yo me quedé, y luego me dice, porque pues no, dijo, pues ¿cómo pues? Y en eso ya llega la hermana y que lo pone, y luego le empujaba para que se cayera y él no se caía. Y entonces le dijo, hermana, no me empuje,
Si me tumba el Espíritu Santo, que me tumbe, pero usted no me aviente. No, hombre, se dio la vuelta la hermana, ya ni llegó conmigo. Dije, ¡ay! Sí. Por eso hay que estar alerta, hermanos. A mí Dios me permitió vivir todas esas experiencias, ¿verdad? Pero ahora eso me ayudó más para meterme en la palabra de Dios y escudriñar precisamente de eso. Que cayó oro, caray, a ver, ¿dónde dice que cayó oro? No, aquí no dice que cayó oro. ¿Que Dios puede hacer que caiga oro? Sí, porque Él es soberano, ¿sí? Y yo supe de una anécdota que yo no dudo de esa ocasión. Eran unos hermanitos que vivían en la sierra y estaban haciendo la iglesia y apenas tenían su techadito, pero de ese de, ¿cómo se llama? De palmas, ¿verdad? Y resulta de que tenían las paredes, pero arriba le pusieron palma, porque no tenían dinero. Y estaban orando a Dios, Señor, por favor, danos para techar. Mira que se viene el tiempo de lluvias y luego los ventarrones, porque era acá como cerca de la playa. Por favor, ayúdanos. Y estaban en eso cuando dice que empezó a caer una lluviecita como de oro. Y dijeron, caray, ¿qué es esto? Parece oro. Y lo recogieron, ¿verdad? Asombrados, y fueron y lo llevaron al joyero. Y les dijo, este es oro de 14 quilates. ¿Cómo? Sí. Oh, Dios les dio para su techo. Así es de que sí hay milagros, pero no todos vienen de Dios, acuérdense, no todo viene de Dios. Por eso dice, hay que aprender a discernir. Si está en la Biblia, yo lo creo, si no está en la Biblia, yo no lo creo, ¿sí? Entonces, ok, mis hermanas, vamos entonces con este espíritu, ¿verdad? A darle gracias a Dios, ¿verdad? Por este espíritu que Dios nos ha dado de sabiduría, porque ahorita estamos aprendiendo de Él, de su consejo, de su palabra, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, quiénes somos en ti. Somos tus hijos, somos herederos, somos, Señor, una creación hecha para ti, para alabanza y gloria de tu santo nombre, Señor. Ayúdanos para que nosotras podamos, Señor, también compartir con las personas, con nuestros hijos principalmente, con nuestra familia, para que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo y podamos llevar a cabo toda tu palabra, Señor, para que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, a través de tu iglesia, Señor, que podamos honrarte con todo nuestro ser, que no tengamos duda de ti, Señor, porque tú eres tan poderoso, Señor, tan lleno de gracia, tan lleno de amor, Señor, que tú das todo lo que necesitamos para poder vivir, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor, y también a compartir, y que nuestras vidas honren tu santo nombre, Padre. Y ayúdanos a llevar a cabo todo esto que hemos aprendido de tu palabra preciosa, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos esto. Llénanos, Señor, danos ese espíritu ferviente para adquirir esa sabiduría, sabiendo que nuestros días son cortos en esta tierra. Señor, para escuchar tu consejo, para conocerte a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te pido bendición para cada una de mis hermanas, para que ellas vayan y practiquen tu palabra, Señor, en el lugar donde tú las has puesto, en su trabajo, en sus casas, Señor, donde quiera que ellas estén, Señor, que tú seas, Señor, glorificado a través de sus vidas, Padre. Te damos gracias por tu palabra preciosa que nos enseña, nos instruye cuál es el camino que debemos seguir, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar ese último canto.